Niño, buenas tardes. Carlas, buenas ¿Qué tal, tardes? Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, siempre empezamos a hacer números con Santiago planteándole preguntas concretas, pero hoy quiero situarles antes en un contexto. Ocurría esta mañana en el Congreso de los Diputados. Cayo Lara, que es el coordinador de Izquierda Unida, le planteaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el tema de los excluidos en España, ¿no? Y se basaba en algo tan reciente y tan contundente como el informe que presentaba a principios de esta semana la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social. Ya conocen el dato, ¿no? Un 27% de la población española, casi 13 millones de personas, casi 13 millones, está en riesgo de pobreza. Respuesta, esta. Nos ha pintado usted un país, sinceramente, señor Lara, que yo no conozco. Oyéndole a usted diera la sensación que vivimos en el peor país del mundo, en el que las cosas van peor, donde hay más paro, donde hay más problemas, donde la gente tiene más dificultades. Ha pintado usted el peor país del mundo. Yo le digo una cosa, España ha pasado por una crisis económica muy importante, se han hecho muchas cosas, se ha avanzado, las cosas están yendo a mejor, irán mejor en el futuro, pero es verdad que todavía quedan cosas por hacer. Bueno, entonces, Santiago, la pregunta es muy clara. ¿Alguien que da esta respuesta a un planteamiento con los datos que acabamos de recordar? Y hay más, pero solo con esos datos. Y con todo respeto, ¿está mintiendo o de verdad desconoce la realidad? Bueno, aquí es una disyuntiva realmente interesante. Vamos a ver, si el señor Rajoy esta mañana ha mentido y conoce ese mundo, conoce esos datos, conoce esa realidad, nos está mintiendo el presidente del Gobierno. Y esto es muy grave. Pero por otro lado, si dice la verdad, que es posible, y no lo conoce, pienso que es gravísimo. Entonces, Carlas, no sé con qué quedarme. Realmente yo, el señor presidente del Gobierno, no sé, tendrá sus razones para haber dicho esto. Pero vamos, dudar de que estamos caminando inexorablemente hacia una situación en la que 1 de cada 3 españoles quede excluido, y ignorar eso o decir que se ignora, pienso que es muy grave realmente. Porque ese informe sobre la pobreza tiene el titular, ese destacado principal que acabo de recordarlo, de los casi 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión. ¿Le podemos sacar alguna letra pequeña? ¿Hay algún desglose que nos interese o esto ya es tan contundente que tenemos suficiente? No, a ver, la ventaja que tiene el concepto de pobreza es que no depende de la interpretación de nadie. Por eso no se discute. O sea, claro, fíjate, Carlas, claro, que nadie discute. Aquí no hay porcentajes de claro, si uno, o sea, es decir, es pobre toda aquella persona que tiene una renta por debajo del 60% de la renta mediana del país, zona, región, comunidad autónoma, ayuntamiento, que se analice. Con lo cual, ese es un dato objetivo. 60% de la renta mediana. Depende de si es menor, evidentemente, depende de si es una familia, o sea, hay varios desgloses. Pero vamos, lo que nos está diciendo este dato es que estamos yendo, insisto, hacia una situación, ahora son el 27%, pero vamos, estamos yendo hacia una situación en la cual prácticamente 1 de cada 3 españoles quedará excluido. Entonces, siguiendo al hilo con lo que decía esta mañana el presidente del Gobierno, y podemos vincular con otras cosas, previsiones de crecimiento que se han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos yendo hacia una España trial, pero al menos dual. Es decir, una parte que sí, una parte que puede que crezca, una parte que puede sentirse segura, una parte que puede consumir, una parte y otra parte que no. Ya. Y en medio, que tradicionalmente siempre ha estado la clase media, cada vez menos gente. Ya. Y esto realmente es muy complicado. Qué contraste, por cierto, este informe y lo que refleja con la gran noticia de la semana, va a decir noticia económica, pero no solo es económica, de la lista Falciani famosa, la primera entrega de la nómina de nombres de prácticamente todos los sectores, que tal, no sé qué, el papel del HSBC, los paraísos fiscales, no sé, tengo que preguntarte por eso y no sé por dónde empezar, Santiago, sinceramente. Bueno, a ver, esto de los paraísos fiscales es muy curioso porque hay personas, realmente es así, Carlas, que piensan que nacieron anteayer los paraísos fiscales. Sí. Bueno, por favor, recordemos que Suiza incluyó el secreto bancario en su legislación en 1934.
Es decir, los paraísos fiscales nacen en 1934. Es verdad que fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando explotaron, cuando se extendieron, y en los años 80 cuando ya empezaron a alcanzar unas dimensiones colosales, ¿no? Pero, a ver, los paraísos fiscales han sido un invento que se dejó a las grandes fortunas, que se dejó a las empresas grandes, etcétera, etcétera, para poder evitar muchas veces con la ley en la mano, ¿eh? Lo que pasa es que buscando los resquicios legales. Una fiscalidad muy progresiva y muy alta que en los años 60 y 70 empezó a agravarse los beneficios y las rentas altas. Entonces, bueno, todo el mundo tenía que pagar mucho porque había que financiar el modelo de protección social, la cosa daba, se pagaba, pero claro, evidentemente había unos niveles en que tenían que darles opciones. Claro, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Mi lectura, recordemos que en el año 2008 el Servicio Secreto Alemán pagó 5 millones de euros, que fue un escándalo, pero a un empleado de un banco de Liechtenstein para que diera una primera lista, el famoso CD aquel, etcétera. Sí. Entonces, mi lectura de todo esto es que los paraísos fiscales están empezando a dejar de ser necesarios. ¿Por qué? Porque la tendencia es a reducir los tipos impositivos, eliminar deducciones fiscales para ensanchar las bases imponibles. Es decir, puede que se recaude un poquito menos, no mucho menos, pero evidentemente también eliminando estas vías de, podríamos decir, escapismo fiscal. Y a la vez, con estas listas Falciani y estas persecuciones de esta gente que se va fuera para no pagar, etcétera, etcétera, se consigue otra cosa, dar un ejemplo. Ya. Es decir, el mensaje político es la ley es igual para todos. Ese es el mensaje político que fíjate que todos los gobiernos están dando, porque en esta famosa lista hay personajes de todas las naciones. Sí. No solamente hay españoles en esta lista, no. precisamente españoles no hay muchos. Es decir, de alguna forma es el mensaje de la ley es igual para todos, todo el mundo tiene que pagar, oiga, por favor, usted pague, ¿no? Entonces claro, el mensaje, insisto, es muy claro, ¿eh? Vamos a ver un retroceso claro de los paraísos fiscales. Oye, una pregunta más antes de saludar a nuestra emprendedora de esta semana, que es emprendedora. AENA ha arrancado muy fuerte en su salida a bolsa, subidas cercanas al 20%, que es mucho, ¿no? Sí. Hay que recordar que AENA ganó el año pasado, bueno, beneficios récord, cerró con casi 370 millones de euros netos, bueno, unos resultados espectaculares. La pregunta es, en fin, a lo mejor es muy tonta, pero ¿por qué una empresa pública tan rentable sale a bolsa? ¿Tiene que salir forzosamente a bolsa una empresa pública cuando gana dinero? Bueno, esto es lo que siempre se ha dicho. Lo que siempre se ha dicho es que las empresas públicas en España, al menos, iban mal porque estaban mal gestionadas, porque los funcionarios no sabían trabajar, porque el Estado era una catástrofe. Ha sido falso porque ha habido empresas públicas muy rentables. Pero este soniquete empezó a oírse mucho en los años 80 y luego ya en los 90 fue ya a más, porque evidentemente había que dar, el objetivo era privatizar para dar al capital privado unas ganancias y a cambio de eso el Estado obtener unos ingresos, ¿no? Este era el mensaje, o sea, es decir, la privatización es buena porque el Estado se saca un, entre comillas, peso de encima, y así evidentemente se puede rentabilizar algo que no va y el Estado obtiene unos dineros. Bueno, a ver, en una empresa que no funcione, pues no se podría ser. Claro, primero habría que analizar si no se podría rentabilizar desde el gobierno estatal, ¿no? Pero bueno, pero una empresa que va bien o que hay expectativas de que vaya bien, ¿por qué hacer esto? Porque esto el problema que tiene es que el Estado está perdiendo un activo. El caso de AENA, además, es muy paradigmático. Es verdad que AENA tuvo estos ingresos el año pasado, pero pensemos que AENA, los aeropuertos españoles, están funcionando a un 58% de su capacidad. Es decir, los aeropuertos españoles podrían mover cada año 335 millones de pasajeros y el año pasado solo transportaron a 195.
Entonces, una de dos. O aquí se han hecho inversiones que no correspondían y han sido unos auténticos bodrios de inversión, o bien aquí hay mucho camino por recorrer. Y fíjate, claro, podemos extrapolar, ¿no? Esto que ha hecho el Estado para que otros lleven los ingresos a más y obtengan más beneficio, ¿por qué no hacerlo el Estado, ¿no? Claro. Esta es la gran pregunta. Esa es la pregunta. Bueno.